Jesús y de María Santísima, nuestra Madre. En este domingo en que celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, de los versos del 35 al 43. En este fragmento evangélico podemos ver cómo Jesús nos habla a nosotros acerca de una realidad, la realidad de la justicia, de la compasión, del amor y de la misericordia. Si vemos, en un primer momento se nos expresa que con este fragmento evangélico nos acercamos a la muerte de Jesús. Lucas nos presenta el episodio de la muerte para cerrar ese ciclo evangélico, es decir, terminamos el año litúrgico con la pasión de Jesús, un fragmento que nos narra a nosotros cómo Jesús desde la cruz nos ofrece la ida al reino. Ya vemos, dos personajes se han crucificado en torno a Jesús y ellos, uno le expresa que se salve. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Primero reflexionemos sobre este personaje. La cuestión que se nos presenta aquí puede ser un tanto de burla, pues mirando a Jesús como el Mesías, como el profeta, como el enviado de Dios, este hombre, aún no creyendo, le dice: si tú eres tal cosa, si tú eres el Mesías, si tú eres un profeta, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Otro que está ahí contemplando la misma acción y que había sido condenado por los que había cometido, también le dice: tú, al igual que yo, somos dignos y merecedores de este castigo. Pero este hombre nada tiene que ver con lo que lo han acusado. Y por tanto, ¿no teme tú a Dios? ¿No teme tú a Dios? Esta es una expresión que nos revela a nosotros que este hombre estaba convencido de lo que estaba sucediendo, pues él sabía en sí y era consciente de que sus pecados, de que sus crímenes lo habían llevado a una condena, pero que aquel hombre que estaba siendo condenado injustamente no debía estar ahí. Y por tanto, la reacción de él ante la afirmación o ante la petición del otro es: ¿tú no temes a Dios? Primero debemos hacer un análisis de conciencia. ¿Qué tanto tememos a la manifestación de Dios en nuestra vida? Este hombre teme tanto a Dios que él, reconociendo su fortaleza, reconociendo la grandeza de Dios, dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Muchos de nosotros podemos pensar: ¿cómo será el reino de Dios? Pues a lo largo del Evangelio de Lucas hemos visto cómo Jesús nos ha ido presentando este reino. Y por eso podemos ver que a lo largo del tiempo ordinario hemos ido acercándonos nosotros a un Jesús que se comunica, a un Jesús que se da a entender por las obras, por los gestos de misericordia, pero sobre todo por el amor que tiene por el otro. Y lo vemos aquí expresado. Aún al final de su vida, Jesús sigue expresando que el reino de Dios es amor, es ternura, es compasión. Vemos que Jesús le responde: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Esto quiere decir que Dios se manifiesta a los seres humanos de distintas formas, de distinta manera, pero también quiere que el ser humano comprenda la realidad que le toca vivir. Pues estos dos hombres hacen la representación de la humanidad, una humanidad que, a pesar de su fragilidad, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, debe primero reconocerse a sí mismo como aquel que falla, como aquel que tiene limitaciones, y luego pedir a Dios que actúe en su vida. No ser como este hombre que se encierra en sus ideales, se encierra en sí mismo y desde su postura, aún así, sigue diciendo, sigue reclamando: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La invitación que debemos nosotros acoger es la que nos dice este hombre:
Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconocer la grandeza de Dios, temer a un Dios y no temerle porque sea un Dios que castiga, no, sino temer porque el amor de Dios es tan grande que a pesar de mis fragilidades, a pesar de mis pecados, actúa siempre en bien de mí. Y ya no los muestra Jesús. Dios actúa en bien de sus hijos. Con este Evangelio podemos nosotros llegar a reflexionar sobre el amor que Dios tiene para con la humanidad. Y es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Jesús nos ha mostrado el camino, un camino que va desde Galilea hacia Jerusalén, pasando por los pueblos, liberando a los cautivos del pecado, liberando a los que estaban poseídos, sanando a los que estaban enfermos, ayudando a otros a encontrarse con su realidad. Jesús nos muestra el camino. Lucas nos ha escrito a nosotros el fragmento evangélico de la compasión, de la misericordia y del amor para enseñarnos a nosotros que el reino de Dios es un reino de paz, amor, misericordia, ternura y compasión. Dios ve el interior del ser humano, ve qué tanto el ser humano está consciente de su vida, qué tanto el ser humano está consciente de que el amor de Dios es grande. Pues infinita es la misericordia de Dios que actúa en bien de los seres humanos. Hermanos y hermanas, hoy pensemos nosotros qué tanto nos dejamos llenar por la presencia de Dios, qué tanto nos dejamos nosotros interpelar por su amor. Somos conscientes de que Dios actúa en nosotros a pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Somos conscientes de que Dios nos ha enseñado el camino por Jesús, nos ha enseñado el camino por el Salvador de la humanidad. Hoy este Evangelio te da la oportunidad de que tú puedas reconocer en tu vida qué tanto ama a Dios, qué tanto está dispuesto a pedir el reino de Dios. Jesús, desde su oración, nos ha enseñado a nosotros que debemos pedir que el reino de Dios venga sobre nosotros, que no seamos nosotros injustos, que no seamos nosotros seres que no tengamos compasión del que sufre, del que está marginado. Jesús quiere que nosotros tomemos conciencia de nuestra vida, tomemos conciencia de cómo actuamos en un mundo marcado por la injusticia, marcado por la marginación, marcado por el egoísmo, marcado por la envidia. El reino de Dios es un reino donde no existe la envidia, donde no existe la malicia, donde no existe el rencor. No es como el reino que conocemos en estos mundos, donde los poderosos se apoderan de las cosas que le corresponden a los otros, donde los poderosos buscan siempre tener el poder sobre los más débiles. Jesús nos muestra un reino donde no hay ningún poder que esté por encima de los otros, es decir, solo Dios nos muestra su amor, solo Dios nos muestra su misericordia, solo Dios se revela con ternura y con amor sobre aquellos que, mirándolo a Él como su Creador, mirándolo a Él como su Rey, saben reconocer cuán grande es el amor de Dios para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras fallas y para incorporarnos al reino, es decir, a la gloria, para poder nosotros contemplar su rostro tal cual es. Hermanos y hermanas, estuvo compartiendo con ustedes esta reflexión su hermano, su amigo, Ángelo Alberto.
de Jesús Orante y San José Sánchez del Río. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor en este domingo que nos ayude, que nos dé su reino y que este reino nos muestre el verdadero camino que debemos llevar a lo largo de nuestra vida. Muchas bendiciones y un feliz domingo en familia. Dios me les bendiga. Tú eres el rey de los judíos, acuérdate de mí.